Continuamos con más de noticias Globovisión Salud y como lo anunciamos, hoy es el Día Mundial de la Hemofilia. Estábamos viendo en la parte anterior algunas notas relacionadas a lo que es esta patología, pero tenemos aquí a una especialista que nos va a ayudar a aclarar todas esas dudas que tenemos en torno a la hemofilia. Ella es María Matilde Rosas, ella es fisiatra y nos acompaña la tarde de hoy acá para compartir con nosotros en este Día Mundial. Buenas tardes, bienvenida. Encantada, Daniela, muy buenas tardes. Gracias. Vamos a hablar sobre la hemofilia. Usted me comentaba en el corte que precisamente veíamos en la nota una clasificación de la hemofilia como hemofilia C. Sin embargo, usted me indica que eso es una clasificación muy antigua y que ya hoy en día no está determinado así. Y además nos gustaría que nos aclare sobre la hemofilia y algunos aspectos que también vimos hace unos minutos. Sí, la clasificación actualmente se deriva en hemofilia A y hemofilia B. La hemofilia A es principalmente aquella que se ve en las personas con déficit de factor 8, hemofilia B en el caso del déficit de factor 9. Cualquier persona puede presentar déficit de alguno de los factores de la coagulación, sin embargo, la denominación como tal para hemofilia se reserva solo para estos dos factores, 8 y 9. En relación a la condición como tal de la hemofilia, es una condición que se da o está caracterizada, como muy bien lo vimos en la nota, por el gen X, que es el gen que está asociado a los cromosomas y determina el sexo de la persona. Esto, como primera característica de la condición, hace que sean los varones quienes presenten los síntomas de la enfermedad como tal o de la condición y las mujeres porten el gen nada más. Entonces, esto hace que las mujeres tengan presente dentro de sus cromosomas o dentro de su sangre la condición, pero no sufran los síntomas clínicos como tal. No vamos a ver la presencia de sangrados, hematomas o sangrado a nivel de las articulaciones, como se ven en los varones en el caso de las mujeres. Veíamos también un punto que queríamos aclarar, y es que el paciente hemofílico no presenta fiebre porque no es una fibrosis, en este caso un virus, mejor dicho, lo que se presenta en los pacientes con hemofilia. Exacto. En el caso de las personas con hemofilia, lo que vamos a tener es una condición de base, una condición genética que hace que su sangre coagule mucho más lento que lo que sucede en una persona normal. Entonces, en el momento en que tienen un hematoma o tienen una cortadura, un roce o raspadura, pues va a haber un periodo más largo o prolongado de sangrado que el que vemos en las personas que no tienen la condición, y esto evidentemente hace que sea mucho más extensa o sea mucho más evidente los episodios de sangrado. Sin embargo, la fiebre no está asociada excepto que tengan otra condición, otra enfermedad como tal, que puede ser viral, puede ser bacteriana, al igual que puede presentarlo cualquier otra persona. Pero no es característico de la condición o de la hemofilia como tal el que veamos la presencia de fiebre como tal o de elevación de la temperatura generalizada. A menos que tenga alguna condición asociada, que suceda algo específico, pero no es un constante de un paciente hemofílico, no va a ser una reacción de este tipo de patología. No. ¿Cómo son el día a día? ¿Cómo es el día a día de un paciente hemofílico? ¿Puede hacer actividades normal? ¿Cómo es el proceso de deporte? Veamos en la nota también la parte de la incorporación deportiva y la vida saludable en este paciente. ¿Cómo es? Eso va a estar muy determinado por el tipo o el nivel de severidad de la enfermedad. Si bien lo vimos en la nota de prensa que se clasifica en hemofilia A o hemofilia B como tal, dependiendo de si hay un déficit de factor 8 o de factor 9, la condición a su vez se puede clasificar como leve, moderada o severa, dependiendo de qué tanto factor le falte en sangre a la persona. Y esto es sumamente importante a la hora de poder asesorar a la persona o catalogar a la persona para decir si puede o no tener una actividad física moderada, leve o inclusive de alto impacto. Entonces eso es lo primero. Cuando tengamos un paciente, por lo general estos son niños que alrededor del año y medio de vida, cuando comienzan a caminar, comienzan a presentar hematomas a nivel de las articulaciones o a nivel de los bracitos, se empiezan a ver los morados. Los padres acuden, bien sea porque tienen historia familiar de padres, abuelos con la condición como tal, o bien porque se sienten preocupados, se le hacen los exámenes de sangre al niño, se determina la condición y en base a esto, sabiendo si es leve, moderado o severa, entonces se establece un plan o una rutina para justamente garantizar que la persona primero tenga el tratamiento adecuado, que es colocarle el factor faltante, así como los pacientes que no tienen insulina, los pacientes con diabetes tipo 1 requieren colocarse insulina para poder
tener esta molécula en sangre y poder trabajar el azúcar. De igual manera, las personas con hemofilia que tienen déficit de factor 8 o de factor 9 cuentan con lo que se denomina terapia de reemplazo de factor, que es justamente proveer al organismo de ese factor faltante, bien sea el 8 o el 9. ¿Las articulaciones de este paciente se va a ver afectadas? El sangrado primordialmente, en un 70-80% de los episodios de sangrado se ven en las articulaciones o en los músculos. Y dependiendo de la edad del paciente, hay cierta predisposición. En los niños, sobre todo hasta la adolescencia, lo vamos a ver de forma más marcada a nivel de lo que son los tobillos o los codos, principalmente por el efecto de las actividades de lanzarse al piso, gateo, el comenzar a caminar. Una vez que ya la persona es adulta, la articulación más frecuentemente afectada es la rodilla. Una vez que ya ha sido determinado cuál es el grado o cuál es el tipo de hemofilia que tiene este paciente, además de verificar cuál es esa articulación que se ve mayor afectada según las actividades que hace este niño o ya en la etapa adulta esta persona, ¿qué importancia tiene de que el paciente reciba la profilaxis? Es muy importante, dependiendo del tipo, como ya lo dijimos, de hemofilia que presenta el paciente, leve, moderada o severa, hay diferentes esquemas de tratamiento. Está el tratamiento a demanda, que simplemente reciben el factor faltante en el momento en que presentan el sangrado, y tenemos la terapia de profilaxis, que es colocarle de forma rutinaria o continua el factor faltante para evitar los episodios de sangrado. Entonces, es sumamente importante que el paciente mantenga el esquema de tratamiento que el médico le indique, que pueda tener acceso a ese tratamiento, pero adicionalmente a ello que tenga unas pautas o hábitos de vida saludables que garanticen justamente que están en menor riesgo de presentar episodios de sangrado. Dentro de esto tenemos, en el caso de los niños, que para mí es lo más importante, prevenir daño a nivel de las articulaciones o de las piezas dentarias. Entonces, en el caso de las piezas dentarias, que los padres se enfoquen a que tengan hábitos de higiene adecuados del cepillado, sobre todo porque, bueno, en cualquier persona los procesos dentales, como puede ser tratamientos de conducto o extracción de piezas dentales, conllevan un riesgo de sangrado. En estas personas es mucho más difícil el tratamiento, entonces lo ideal es evitar llegar a esos extremos. Igualmente en las articulaciones, que practiquen algún tipo de actividad física que permita que los músculos y las articulaciones estén en buen estado. En este caso, la actividad deportiva ideal para las personas con hemofilia es la natación. Sin embargo, sabemos que eso va a depender mucho de lo que el paciente desee realizar o de cuáles son sus preferencias, y entonces en base a ello mi recomendación es que acudan con el médico especialista, planteen la inquietud y dependiendo de lo que se presente o del tipo de articulación que más frecuentemente sangre o de lo que desee el niño o el adolescente, el adulto hacer, pues se plantee un esquema de actividades como puede ser ciclismo, trote suave, la misma natación, golf, o sea, dependiendo de tenis, dependiendo de la preferencia como Bastante importante conocer esto. Nosotros vamos a realizar una pausa aquí en Noticias Globovisión Salud. En la próxima parte seguiremos conversando con la doctora Rosas sobre la hemofilia. Ya tenemos preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @salud_gb. También los invitamos a que lo puedan hacer a través de la cuenta de Twitter, @DanielaJ Salas.